Buenas tardes, señores. Bueno, vamos a continuar con el tema de superficies, ¿no? Habíamos empezado hablando de superficies de revolución, ahora vamos a ver superficies cilíndricas. Entonces, vamos a dar la definición de lo que es una superficie cilíndrica. De una vez, definición. Nosotros llamaremos superficie cilíndrica o cilindro a lo siguiente. Para ir entendiendo la definición, ¿sí? Voy a hacer algo que no es muy ortodoxo, pero bueno, ayuda a entenderlo, ¿no? Usted lo que hace es lo siguiente. Toma el espacio tridimensional X, Y, Z, ¿sí? Y toma una curva plana. Esta es la curva plana, por ejemplo, esta. Si usted la ve, está en el plano XY. O sea, si le podemos dar un nombre a esta curva se puede llamar Y igual f de x. Es una curva plana. Y entonces, toma una recta que sea perpendicular al plano de la curva. Perdón, aquí. Un poquitico más acá. Listo. Y esa recta perpendicular al plano de la curva la va moviendo sobre la curva. Un segmento, por ejemplo. Sí, vea, lo va moviendo. Y al irlo moviendo, usted va generando una superficie. Esta recta se llama recta generatriz, porque la genera. Recta generatriz. Un momentito que nos quede mejor. Generatriz. ¿Sí? Y ahora, esta curva para la superficie cilíndrica se llama curva directriz. Curva directriz. Y la recta generatriz tiene que caer perpendicular al plano de la curva. Eso es una superficie cilíndrica o cilindro, ¿sí? ¿Sí? A la superficie generada por una recta. Aquí pongo entre paréntesis que esa recta tiene nombre, se llama generatriz. Cuando se desplaza perpendicularmente a una curva plana, perpendicularmente al plano, para que sea más claro, porque es que la curva plana está en el plano XY. Entonces se desplaza perpendicularmente, así, perpendicularmente al plano de la curva, ¿listo? Y la curva se llama curva directriz. Claro, con el dibujo es más correcto para entender lo que significa una superficie cilíndrica. Esta que está acá es una superficie cilíndrica. También se le llama superficie u hoja cilíndrica, porque también algunos autores lo llaman hoja cilíndrica. ¿Listo? Listo. Entonces,
tenemos pues la definición de lo que es una superficie. Esa es la más sencilla de las tres clases de superficie que vamos a ver. Entonces, seguimos con un teorema que le voy a decir. Su demostración es cómo encontrar la ecuación de una superficie cilíndrica siguiendo el mismo modelo de la clase anterior con las superficies de revolución. Entonces viene el teorema siguiente que dice, teorema dice, la ecuación de una superficie cilíndrica S es la... Voy a aprovechar este espacio de acá para ir pintando una superficie parecida a la anterior, porque es el dibujo que más ayuda a entender el concepto, ¿no? Que se ve como en la forma más favorable, ¿no? Entonces es esto. Aquí tenemos nuestra superficie cilíndrica, que es, aquí está la curva. Esta curva se va a llamar la curva y igual f de x, atendiendo a que este es el eje x, este es el eje y este que está acá es el eje z, ¿sí? Entonces, y de acuerdo a lo que vimos anteriormente, esta es la generatriz. Esta generatriz usted la va colocando acá, la va colocando acá, entonces tiene aquí este perfil. Listo. Entonces la generatriz la va colocando perpendicularmente a la rectriz y usted va teniendo este tipo de comportamiento, ¿no? Listo. Entonces, es la verdad, la sorpresa que trae este teorema es que la ecuación de esta superficie, a esta la vamos a llamar la superficie cilíndrica S. Es la misma de su curva directriz. De su curva directriz. Además, o sea, ya miramos, además, la generatriz, que es esta, la generatriz es paralela al eje de la variable ausente. Al eje de la variable ausente. ¿Me explico? ¿Cuál es la variable que falta aquí? La variable z. Esta es la generatriz, es paralela al eje z. Ese es el teorema. Lo analizamos y lo vamos a entender, pero primero lo vamos a demostrar. Entonces, ¿cómo sería la demostración? La demostración es así. Vamos a tomar un punto cualquiera, este. Este punto lo vamos a llamar punto P de coordenadas x0, y0, z0, ¿sí? Lo vamos a tomar en la superficie. Entonces empezamos la demostración así. Sea P de coordenadas x0, y0, z0, un punto que pertenece a la superficie. Ahora, ese punto, vamos a hacer lo siguiente. Por las características de la superficie, usted puede tomar este punto y proyectarlo al piso. Claro, porque esto es una posición de la generatriz. Usted, cuando usted lo proyecta aquí al piso, le va a caer aquí en un punto Q. Y ese punto Q tiene coordenadas x0, y0 que no cambian, z0 se vuelve 0. Tiene coordenadas x0, y0, 0. Perdón, 0. ¿Listo? Entonces,
lo que vamos a decir es que proyectamos el punto P sobre Q de coordenadas x0, y0, 0. ¿De acuerdo? Ese punto obviamente está en el plano XY. Nombre de los planos. Aquí empiezan a surgir cosas, ¿no? Plano XY, plano YZ y plano XZ. ¿Listo? Son las tres paredes, en cualquier rincón. Entonces, ¿qué pasa con este punto? Este punto cae sobre esta curva. Entonces, si este punto está en esta curva, satisface la ecuación. Luego, lo que nosotros acabamos de observar es que Y0 tiene que ser igual a f de x0. Y si usted mira, ¿qué sucedió? Cogimos este punto, lo reemplazamos en esta ecuación y la verificó o la satisfizo, y con esto queda demostrado el teorema. A este teorema deja un sabor un poquito de inquietud, pero lo vamos a aclarar enseguida en el siguiente tablero. Vamos a mirar exactamente qué pasa en este tablero que viene. Entonces, vamos a ver qué pasa. Resulta que veamos un ejemplo primero. El ejemplo primero que vamos a ver es este, ¿sí? Ejemplo. Dice, graficar, el ejemplo dice, graficar la superficie cilíndrica, la superficie, o sea, se aclara que es superficie x al cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces, ¿qué análisis hace uno? ¿Qué variable falta en la ecuación? Falta z. Entonces, si falta z, podemos hacer lo siguiente. Entonces, aquí están los ejes, ¿sí? Este es x, este y aquí va z. Entonces, esta es una circunferencia en el plano XY de radio 1. Entonces, esa circunferencia se va a ver así, de radio 1. ¿Listo? Por aquí por detrás queda oculta. Usted tome lo que llaman la generatriz. La toma perpendicularmente acá y la toma perpendicularmente acá, y vea lo que va a hacer la generatriz. Ella va a irse colocando sobre las diferentes posiciones y va a generar esa superficie cilíndrica que sería el clásico cilindro. Claro, el cilindro que uno considera es una superficie cilíndrica. Bien, pero vamos a hacer otro ejemplo, un ejemplo B. Como no, diferente, ¿no? Vamos a tomar la superficie Z igual seno de Y. ¿Quién es Z igual seno de Y? Podemos tomar los ejes acá, ¿sí? X, y aquí estaría Z, y aquí vamos así. Y entonces, usted hace esto. Marque aquí pi, 2pi, pi, 2pi, ¿no? Entonces, tome esta distancia, tómela por acá. ¿Listo? Y esta distancia, tómela por acá. ¿Listo? Y hacemos una correlación acá. Esto viene así. Hacemos una correlación. Y ahora, claro, ¿qué voy a pintar primero? La función seno. Z contra Y como función seno, de acuerdo al comportamiento de la función seno, ella viene así. La función seno que todos ustedes conocen. Listo. Entonces miren lo que vamos a hacer acá. Aquí volvemos a pintar la función seno. Entonces la función seno acá. Perdón, por acá, así. Listo, así. Y usted conecta. Ahí conecta las partes inferiores, ¿no? Acá. Listo. Vea que se ve perfecta, ¿no?
Ah, y la conexión más importante es esta, ¿no? Conecte esto con esto. Listo, ahí está. Es una hoja cilíndrica, que parece como una hoja de Eternit, como el techo en forma de Eternit, que aparecen... Pero es eso, ¿no? Esa es una superficie cilíndrica. La pregunta es, ¿qué variable no tiene? La variable X. La superficie es paralela al eje de la variable ausente. Eso es lo que quería comentarle. Pero hay un comentario adicional. Que, como les digo, esto ayuda a entender muchas otras cosas que uno no tenía la oportunidad de analizar en cálculo ni diferencial ni integral. Porque en varias variables uno mira las cosas desde otra perspectiva. ¿Sí? O sea, alguien dijo una vez, es como subirse a un dron y mirar donde usted vive. Usted nunca va a tener la oportunidad de vivirse desde arriba como es que usted está viviendo. Exacto, eso es lo que está pasando ahí. Entonces, ¿cómo sería pues la nota que le voy a colocar antes de pasar a otro tipo de superficie? Entonces la nota es así. Entonces, la nota sería esta. ¿Nota? Tomemos primero, sea la recta. Esto es cosas conocidas por nosotros. Se llama la recta y igual a 1. ¿Sí? Entonces, la recta y igual a 1, ustedes recordarán, es una recta que se comporta XY. ¿Sí? Entonces, la recta y igual a 1 es esta. Esto es 1 y esta es la recta y igual a 1. Y igual a 1. ¿Listo? ¿Qué pasa? La primera ecuación que a uno, la primera observación es que no tiene variable X. O sea, no tiene X. Pero la pregunta es, ¿por qué no tiene X? Porque la recta es paralela al eje X. Por eso no tiene X. Es paralela al eje X. Claro, si yo no dijera recta y dijera y igual a 1, cualquier persona coloque un punto. Pero cuando es una recta, es eso. Pero vamos un poquito más allá, para que vayan entendiendo la razón detrás de estas superficies cilíndricas, una razón que es desde el punto de vista de ecuación, matemática, analítica, ¿no? La geometría analítica. Entonces sería una nota B. Entonces la nota B es esta, B. Tomemos el plano Z igual 1. Z igual 1, pero ojo, como plano, porque Z igual 1 es un punto, o también puede ser una recta, pero como plano. ¿Cómo es el plano Z igual a 1? Pues ese plano es así. Esto es X, esto es Y, esto es Z. Entonces Z igual a 1 es... Todo el mundo sabe que es un plano paralelo al plano XY, pasando por 1. Pero, ¿cuáles son las observaciones que vale la pena hacer? Esta ecuación no tiene X, no tiene Y. Entonces, paralela al eje Y la superficie es paralela al eje X. Porque no tiene ni X ni Y. O sea que creo que ahora sí entendemos muchas cosas que de pronto anteriormente no teníamos la oportunidad de mirar de esta manera. Bien. Bueno, entonces, yo entre hoy y mañana estoy preparando todo el material que les voy a enviar a los de ecuaciones y a los de cálculo, que son mis dos cursos que tengo. Yo hoy subo las dos clases, desde luego, esta y la otra, y les voy a mandar el programa y unos ejercicios para que lo vayan haciendo, ¿bien? Con base en estos videos que ustedes están recibiendo allá. Sigo entonces. ¿Qué viene ahora? Pues viene la última clase de superficies que se llaman superficies cuadráticas. Cuadráticas, también llamadas dentro de la terminología cuádricas. Cuadráticas o cuádricas. Bien. Entonces, la definición es esta definición. Nosotros llamaremos
Superficie cuadrática o cuádrica a la siguiente: a cualquier superficie cuya ecuación sea de la forma, o sea, tiene que tener esta estructura. Las ecuaciones de las cuádricas son de esta manera. A ver, ax2 más by2 más cz2 más dx más ey más fz más g igual a 0. Esa es una superficie cuadrática. ¿Okay? ¿Por qué se llama cuadrática? Porque pertenece a un grado máximo 2 en las variables x y z. Y toda ecuación en 3 variables es una superficie. Claro, si yo le quito la z, quedarían todas las ecuaciones de segundo grado, que son las circunferencias, elipses, parábolas e hipérbolas. Todas las de segundo grado son esas, ¿no? Pero aquí la cosa cambia. Entonces, para ir entendiendo las superficies cuadráticas, esta es la ecuación general de una superficie cuadrática. Entonces vamos a empezar con las más sencillas y después vienen las más complejas, que ustedes van a completar con los ejercicios que les voy a enviar, que ya son para esta semana. Entonces, ejemplo. Los ejercicios de esta semana. Ejemplo. Empecemos con una primera superficie. Bien. Bien. La superficie cuadrática más sencilla de entender es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1. 1, 1, 1, 0, 0, 0 y menos 1 para que quede así. Eso es una esfera. Pero mire, usted cuando va a pintar una superficie cuadrática, ¿qué debe hacer? La técnica para pintarla la voy a explicar en la parte superior, porque usted debe tener un método. Ese método es una técnica que yo les voy a enseñar en la parte final de esta clase, para que puedan tratar todas las superficies en el próximo. Entonces sería así. Empecemos. Usted traza los ejes. El sistema tridimensional X, Y y Z. X, Y y Z. ¿Listo? ¿Qué es lo primero que va a hacer? Entonces, lo primero es tomar. Usted hace esto. Usted toma la ecuación, sigan este modelo para todas las demás y verá que van a tener cierta facilidad en el desarrollo. Entonces, usted hace lo siguiente, tome z igual 0, provisionalmente. Si z vale 0, ¿qué pasa? Por lo tanto tenemos 3 puntos. Queda que x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Eso significa que usted va a pintar la parte de la esfera que está en el plano XY. Esa parte va a ser esta, una circunferencia de radio 1, que sería así. ¿Listo? Bueno, seguimos. Después, puede tomar z igual 0, qué pena, me dije z igual 0, ¿no? Después tome x igual 0. ¿Qué pasa si x vale 0? Usted va a pintar la parte de la esfera donde x vale 0, o sea, lo que está en el plano y z. Entonces le va a quedar y cuadrado más z cuadrado, que es igual a 1. Pero ese dibujo corresponde a una circunferencia de radio 1. Esto me quedó un poquitico más largo así. ¿No? A una circunferencia que sería así. ¿Listo? Para mejorarla. Eso. Esto tiene radio 1. Esto
esto tiene radio 1, eso tiene radio 1. Y ahora tome finalmente y igual 0. Si y vale 0, en esta ecuación queda x cuadrado más z cuadrado, ¿sí?, igual a 1, que corresponde a otra que es esta. Por acá, ¿no? Corresponde a una circunferencia que viene así, por acá por detrás, así, así, y por este lado así. ¿Listo? Claro. Es decir, debemos saber, de pronto mejorando aquí la figura, si uno lo hace primero, uno lo hace más precisamente así. 1, 2 y 3. Es como uno lo hace. Y queda mejor. Uno hace mejor la figurita. Sí, porque uno está muy condicionado ahí con los ejes, véalo. Y queda mejor. Si uno tiene más libertad, le queda mejor la esfera. Bien. Entonces, vea. Este fue, bueno, vea. Esta que está acá, la logramos cuando z vale 0. Esta que está acá, la logramos cuando x vale 0. Y esta fue la última que logramos cuando ¿qué? Cuando y vale 0. O sea que la técnica para pintar una superficie es pintar los trazos de la superficie o intersecciones. Porque mire, ¿quién es z igual 0? Z igual 0 es el plano XY, véanlo, aquí está. Este es el plano XY. Entonces, ¿qué hay de la esfera en el plano XY? Solamente esto. En este otro plano, este plano sería el plano Z, el plano ZY, ¿no? ¿Qué hay en el plano ZY? Perdón, plano ZY, que quede como más afín con lo que está pintado acá. Este es el plano ZY. Miren lo que hay en el plano ZY. Es esto. ¿Ve? Esa es la razón de ser de las cosas. Y finalmente faltaría el plano de la pared. Este plano, perdón, mire, este plano. Sí, este plano. Espero está pintando, sí, está pintando bien. ¿Listo? ¿Qué hay en este plano? Esta, véala. Ahí están las tres. Eso fue lo que yo hice cuando tomé z igual 0, x igual 0 y y igual 0. Y en ese momento la superficie se ve. Esa es la técnica, señores, para pintar. Inicialmente vamos a pintar cuádricas. Entonces vamos a pintar otras 2 o 3 cuádricas para que ustedes tengan elementos para poder trabajar la parte final del proceso. Entonces, sí, aquí ya me quedó mejor la esfera. Vamos a mirar ahora otro ejemplo, a ver si logramos entender el mensaje, ¿no? Lo que se pretende hacer. Entonces, tomamos a manera de otro ejemplo la siguiente. Ejemplo. Este es un ejemplo nuevo. Vamos a llamar z igual x cuadrado más y cuadrado. Bien. Entonces, vamos a utilizar la técnica anterior. Usted toma el sistema cartesiano. ¿Sí? Este es x, este y, este es z. ¿Listo? Y entonces, vamos a hacer primero x igual 0. ¿Qué pasa si x vale 0? Entonces quedará que z es igual a y cuadrado. Pero entonces z igual a y cuadrado significa que aquí tenemos 1, 1, punto, punto, y me va a dar esta curva. Una curva que viene así. Listo. Es una parábola. Z igual a y cuadrado. Pero mire, esto es una técnica que hay que saberla manejar bien. Usted llegó hasta acá. ¿Usted hasta dónde llega? Hasta donde considere que es conveniente. Ese corte que yo le hago ahí a la parábola, el libro de Leitol, que es el que maneja bien estas cosas, lo llama nivel de corte. Ahora, voy a hacer y igual 0. Si y vale 0, ¿qué me queda? Z igual x2.
z igual x2, usted tiene que prepararse para una parábola en posición así, al mismo nivel. Entonces, aquí tiene el nivel de corte. Usted puede pintar esto. Aquí así. Y entonces miren lo que tenemos. Tenemos estas referencias. ¿Listo? Todo está preparado. Ah, pero un momentico. Pero ¿qué pasa si yo hago z igual 0 siguiendo el ejemplo anterior? Si yo hago z igual 0, mira a dónde llego. Ahí parece que no hay nada. Porque me quedaría que 0, por lo tanto 0 es igual a x cuadrado más y cuadrado. Y la única posibilidad es un punto, que es el punto 0, 0, 0. Y eso no es nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir aquí a un nivel A y vamos a cortar con el plano. Este plano sería el plano Z igual A. Por eso era importante que entendieran lo que hicimos. Vean lo que vamos a hacer ahora. Vamos a intersectar, ¿sí?, el paraboloide Z igual x2 más y2. Lo vamos a intersectar con el plano Z igual A. Pero ¿cómo se hace la intersección de dos superficies? Se iguala Z con Z. Y al igualar Z con Z, ¿qué queda? X cuadrado más Y cuadrado igual a A. O sea que lo que yo tengo aquí es una circunferencia. Y la circunferencia tiene radio. El radio es raíz de A. Tiene radio raíz de A. Y este es un ejemplo adicional que también le da a uno nuevas luces sobre lo que tiene uno que comprender. Bueno, vamos a mirar una superficie adicional porque yo quiero hoy mostrar los suficientes ejemplos para que usted pueda hacer los ejercicios. Entonces, veamos aquí un tercer ejemplo. Ah, perdón. ¿Cómo se llama esa figura? Esas figuras tienen nombre de acuerdo a lo que te manejen. Esta es una parábola. Esta es otra parábola en otro plano. Entonces, esa figura se llama paraboloide. Porque tiene, en dos planos, tiene parábolas. Se llama paraboloide. Pero en un tercer plano, que es este, tiene círculo. En todo nivel va a haber círculo. Se llama paraboloide circular. Y a medida que avanzamos, no solamente pintamos la figura, sino que le vamos a poner un nombre adecuado a las curvas que la están formando, en pocas palabras. ¿Okay? Entonces seguimos acá. Y avanzamos, pues. Entonces, vamos a mirar una superficie que es muy predecible. Es muy predecible. Esta superficie, ejemplo, como un descansito mientras nos metemos con las duras del final. Las del final son las varas más complicaditas. Ejemplo, mire, todo el mundo está familiarizado con esta figura. Esta es una elipse. Esta es otra elipse. Y esta tercera es una tercera elipse. ¿Sí? La voy a hacer al final porque me queda mejor pintarla primero y después sí mirar qué está pasando. Este es un eje, este es otro eje y este es el tercer eje. O sea, este sigue siendo el eje X, este es el eje Y este para acá es el eje Z. ¿Ven? Entonces, la figura que ustedes ven ahí no es una esfera porque están deformados los ejes. Esa figura corresponde a esta ecuación. X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado más A, o sea que esta distancia hasta aquí vale A. La distancia en B, esta vale B, más Z cuadrado sobre C cuadrado igual a 1. Pero mire usted qué pasa. Si usted hace Z igual 0, le queda una elipse. Si usted hace X igual 0, le queda otra elipse. Y si usted hace Y igual 0, le queda una tercera elipse. O sea que todas estas curvas, ¿cuál? Esta es una elipse y esta también es una elipse. Entonces, esa figura
que la hemos hecho con el mismo criterio del anterior, haciendo 0, 0, 0 cada vez, esa figura no tiene sino un nombre que es elipsoide, que es el nombre acorde a las características, como les decía, en una superficie muy simple de mostrar. Claro, que usted tiene que recordar una cosa, nota. Usted lo que debe recordar de pronto de lo que vio por allá en sus cursos de lineal, de cálculo o en bachillerato, tiene que recordar esto. ¿Qué es una elipse? Cuando usted pinta una elipse en el plano de frente, plano XY, ¿sí? Una elipse tiene, perdón, X acá, tiene el eje A mayor y el eje menor B. Usted puede ir así. ¿Qué pasa con la elipse? La elipse tiene... ¿cuál es la ecuación de esa elipse? Es x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Sería conveniente que le pegaran una miradita a las cónicas. ¿Por qué? Porque las superficies cuadráticas están fuertemente apoyadas en las cónicas. La elipse de pronto no es tan desconocida, pero hay una curva que es supremamente conocida y si no la recordamos bien, vamos a tener problemas con las últimas, que son los hiperboloides. Entonces vamos a mirar qué es una hipérbola. Entonces la hipérbola, o sea, esta superficie se llama elipsoide porque está formada por puros elipses. Entonces vamos a mirar a continuación, vamos a mirar bien, señores, voy a contarles algo antes de mirar las curvas, las superficies duras. Digamos, a mí me está resultando por comodidad, por todo, tener un WhatsApp colectivo del grupo, un WhatsApp. Yo les voy a dar un número. Entonces, ese número lo voy a dar porque estoy mirando los espacios que tengo para que únicamente trabajemos ahí y no vayamos a confundir con otras actividades que tengo. Entonces, yo envío el número y todo el mundo se suscribe en el WhatsApp. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa por ese WhatsApp? Tomo una foto, se la envío. Fácil. Aquí en el computador, pues, tienes a veces sus incompatibilidades. Entonces, más fácil por WhatsApp. Le llega en buena calidad. Tengo un celular que tiene buena cámara, entonces va y le llega a ustedes en buen estado. Ustedes la pueden mirar ahí y hacer los ejercicios y les puedo mandar mucho material. Entonces, vamos a mirar si entre hoy y mañana les envío el número del WhatsApp. Bien, y ahí creamos un grupo, todo el mundo se suscribe al WhatsApp, envío las fotos, envío programa, envío todo por ahí y fluye todo muy bien, perfecto. Por ahí me pueden hacer preguntas, sí, preguntas. Yo miraré el tipo de preguntas y trataré de resolverlas acá, cuando sean preguntas muy generalizadas, o si no, ahí mismo les puedo responder. Y eso para que el curso vaya funcionando. Utilizar la tecnología de la mejor manera que lo podamos hacer. Bien, señores. Entonces, sigo con otro ejemplo. Perdón, una pequeña nota. ¿Nota? Esta curva que está acá, se llama x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. ¿Qué es esa curva? Esa curva se llama una hipérbola. Hipérbola. ¿Listo? Esa curva se llama una hipérbola. Pero la pregunta es, ¿cómo se pinta una hipérbola? Les voy a decir, porque esto les va a ayudar para poder pintar los hiperboloides. Entonces, miren, si usted quiere pintar una hipérbola que le quede bien pintada, usted hace lo siguiente, toma el eje X y el eje Y, ¿sí? Entonces, aquí marca lo que le valga A, y aquí marca lo que le valga B. Entonces, si esto es A, pues aquí tiene menos A. Y si esto es B, aquí tiene menos B. O sea que antes de pintarla, usted, a ver acá, un poquito más atrás, porque lo veo como disparejo, ahora sí. Listo. Esto es para pintar una hipérbola con todas las de la ley. ¿Cómo es la técnica? Después, usted traza un rectángulo
con esos valores de referencia. ¿Listo? Ahí traza un rectángulo. Después traza unas rectas. Y esas rectas son las asíntotas. ¿Bien? Ahora, hay dos posibilidades. O la hipérbola viene por encima y por debajo, o viene por los lados. Entonces, ¿eso cómo se puede resolver? Usted lo que puede hacer es lo siguiente. ¿Sí? Que quede como bien equilibrado. ¿Qué pasa cuando lleva vale 0? Cuando lleva vale 0, queda que x cuadrado sobre a cuadrado es igual a 1. O sea que x es igual a más o menos a. Sacando raíz con más o menos. O sea que la hipérbola corta aquí y corta aquí. Es más o menos a. Pero ¿qué pasa si usted hiciera x igual 0 y averiguara cortes? Vea lo que le va a quedar. Si x vale 0, le queda que menos y cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1. Y un negativo, porque son cuadrados, esto es absurdo. O sea que la hipérbola no viene por acá, sino que viene por estos lados. Conclusión, la hipérbola es esta. Esta es la verdadera hipérbola, trazada con todas las de la ley. Pero entonces, ¿qué hubiera pasado? Porque sería una posición B, ¿no? Un caso B. Este es un caso A. ¿Qué hubiera pasado si la hipérbola hubiese sido así? Y cuadrado sobre b cuadrado menos x cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. Pues si fuera así, ahí sí corta, y corta en más o menos b y x no corta. Porque cuando y vale 0, aquí no hay corte. Entonces la hipérbola vendría por la parte superior. ¿Listo? Vendría por la... y con las mismas asíntotas. Ese es un comentario previo que quería hacer con respecto a lo que es una hipérbola. Pueden leer algo sobre cónicas en los libros de geometría analítica. Hablan de las cónicas, ¿no? Entonces, vamos a mirar los hiperboloides. Porque ya tenemos paraboloides, tenemos elipsoides, entonces nos faltan los hiperboloides. Entonces, por ejemplo, un primer hiperboloide que vamos a mirar es este. Un ejemplo. Este ejemplo. Ya el tipo de problema que usted va a hacer se llama graficar y nombrar. Se llama así. Graficar y nombrar. Graficar y nombrar. ¿Cómo se llama el señor que vamos a graficar y nombrar? Es este, se llama x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado menos z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Este menos quiere decir que ya no es un elipsoide. Entonces, usted le puede poner nombre de entrada. Y el nombre se le puede poner teniendo en cuenta lo siguiente. Vea. Esto que está acá es una hipérbola. Este con este da una hipérbola. Y este con este da una elipse. Entonces repito. Vea. Este con este es hipérbola. Este con este, el primero con el último, es hipérbola. Y este con este es elipse. Entonces, esa figura se llama hiperboloide, porque tiene dos hipérbolas, dominan las hipérbolas, hiperboloide elíptico. Listo. Entonces, ¿cómo se pinta el hiperboloide elíptico? Ya para terminar, porque hemos logrado cubrir más o menos la gama. En la próxima clase pintamos la famosa silla de montar, que es una superficie que como para cerrar todo, ¿no? Entonces, vean, el hiperboloide elíptico viene así. Hace técnica la vez pasada. ¿Qué pasa si z vale 0? Si z vale 0, me da lo siguiente. Una elipse, x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado
sobre b cuadrado igual a 1. Esa elipse yo la voy a pintar acá, esta distancia, aquí, por la parte de atrás, esta distancia acá. Entonces, esa elipse es esta, mírala. Una elipse que se va a ver, así se va a ver. ¿Listo? Una elipse en el piso. Bueno, la podría haber pintado mejor, pero ya. Ya no pongamos con tanto misterio porque no. Bueno, ahora, ¿qué más? Hice z igual 0. Ahora voy a hacer x igual 0. ¿Cuál es el plano más fácil de pintar? ¿Cuál es el más difícil? Zx, déjelo de último. Pinte primero xy y pinte después yz. Entonces haga x igual 0. Si usted hace x igual 0, ¿qué pasa aquí? Queda y cuadrado sobre b cuadrado menos z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Esto que está aquí te va a dar una hipérbola. Pero bueno, una hipérbola, ¿qué es? Es una curva que tiene una forma más o menos como la que acabamos de pintar. Así, por este lado, y por este lado viene así. ¿Perfecto? Listo. O sea que usted aquí, ¿qué es lo que va a hacer aquí arriba? Hace un nivel de corte y aquí hace otro nivel de corte y le queda, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó cuando yo no hice y igual 0? Si y fuera igual a 0, ¿no? Si y fuera igual a 0 para cerrar el círculo, ¿qué va a pasar? Pues que le va a quedar otra hipérbola. ¿Cuál? X cuadrado sobre a cuadrado menos z cuadrado sobre c cuadrado, y esto es igual a 1. ¿Cuál es esa última hipérbola? Es una que viene por acá así. Viene así, ¿verdad? Siguiendo este patrón, vendría por acá y por acá. Así. Y por este lado viene así. ¿Vea? Y va usted que todo queda perfecto. Claro, esto se le pone más... Pero bueno, quedó más o menos claramente de lo que se trata. ¿Y qué pasa con estas elipses? Estas elipses se vuelven más grandes a medida que el z aumenta. Cuando el z aumenta, esto pasa para allá y todas siguen siendo elipses más grandes porque el radio se va aumentando. Y eso se llama, nombre de esa figura. Allá le pusimos nombre, hiperboloide elíptico. Entonces, señores, este era pues el tema de hoy. Bueno, es listo. Estén pendientes, pues yo subo esto y después envío los programas y los ejercicios. Bien. Bueno, que pasen buen día, señores.